Habíamos empezado ayer a hablar de las directrices de Riad, las directrices de las Naciones Unidas en torno a la familia. Eh, Me gusta mucho que las Naciones Unidas se preocupen de la familia. Y hablábamos ayer de cuando se pierde el ambiente familiar correspondiente para formar hogares sustitutos, cuando los vecinos acuerpan, cuando los vecinos acogen, cuando un vecino logra darse cuenta del problema de miseria o de pobreza o de educación de la familia del frente y saben invitar empáticamente al niño, a las niñas, a comer en casa, a jugar con mis hijos, a educar a los hijos, a enseñarles lo que no están aprendiendo, y no al contrario, meter a los hijos a la casa y encerrarlos para que no se junten con los vecinos porque se van a deformar, o meterles miedo a los hijos para que no jueguen con los hijos del frente. Y vamos discriminando en formas muy sencillas, pero que calan en la formación o en la deformación de los niños respecto a los otros. Una deformación que nos lleva a ver a los otros como inferiores, como los pobres, como los maleducados, como los hijos de delincuentes. Y esto lo va conociendo nuestros hijos respecto a los vecinos de boca de sus padres, de su padre, de su madre. Y vamos produciendo una discriminación social, cultural, étnica, cultural. Por eso, esas mismas directrices de las Naciones Unidas nos hacían ver la importancia de prestar especial atención a los niños de familias afectadas por problemas creados por cambios económicos, por cambios sociales y culturales rápidos y desiguales. Pensemos nosotros que hemos vivido después de una pandemia, cómo han soportado nuestras familias y cómo han soportado familias en situaciones de vulnerabilidad mayores que las nuestras. Como tales cambios pueden perturbar la capacidad social de la familia para asegurar la educación y crianza tradicionales de los hijos, a menudo como resultado de conflictos culturales o relacionados con el papel del padre o de la madre, será necesario elaborar modalidades innovadoras y socialmente constructivas para la socialización de los niños. ¿Cuántos niños que perdieron el puente para pasar a la escuela? ¿Cuántos niños que perdieron la escuela en un terremoto? ¿Cuántos niños que no pueden ir a la escuela? ¿Cuántos niños que no pueden tener uniforme para ir a la escuela, cuadernos para ir a la escuela, lápices o plumas? Y en donde nosotros en vez de discriminar podemos jalar, traer, atraer, meter el hombro. Por eso las Naciones Unidas también consideran adoptar medidas y elaborar programas para dar a las familias la oportunidad de aprender las funciones y obligaciones de los padres en relación con el desarrollo y el cuidado de sus hijos, para lo cual se fomentarán relaciones positivas entre padres e hijos. Se hará que los padres cobren conciencia de los problemas de los niños y los jóvenes y se fomente la participación de los jóvenes en las actividades familiares y comunitarias. Y es muy importante que en esto los gobiernos asuman un liderazgo. Pensemos un poco cuando estamos en México y cuando encontramos tantos nidos de pobreza y de miseria, pensemos en el entorno. A veces el entorno es hotelero, a veces el entorno es empresarial, a veces el entorno es de barrio, de colonia. ¿Y cuál es el respaldo que encontramos
en esas personas, de esas empresas, de esos barrios, de esos hoteles, de esas industrias, para poder cambiar el status quo, la circunstancia, la situación de estos niños. Qué importante es que logremos, qué importante es que veamos, qué importante es que ampliemos las miras para que todos podamos, a veces con una sonrisa, a veces con una sonrisa, jalamos al vecino. A veces con ayudarle a decirle a la vecina, si quiere le lleva al médico usted y yo le cuido a los niños. Y en ese cuidar a los niños, procuramos que se puedan bañar, que se puedan asear, que se puedan comer, que se puedan educar. Si cada uno de nosotros procuramos hacer algo, vamos construyendo en la educación de los hijos a través de modelos de vecindario, no solamente papá y mamá. Y lógicamente cuando vemos que los papás, por su forma de comportarse, son un mal ejemplo en los hijos, tratemos de ver cómo ayudamos en ese mismo tema. Muchas gracias.